La contracción que se vive en la actividad, como vos decís, que oscila el 30%, es decir, es la mayor caída de la actividad por unidad de tiempo, o sea, en tan breve lapso que ocurriera en la historia del planeta Tierra, a excepción de acontecimientos trágicos como guerras o pandemias y demás cuestiones parecidas. Nunca antes ocurrió algo así. Ahora, ¿por qué? ¿No? Es decir, la pregunta que creo que entiendo me estás diciendo es si hay alguna explicación para esto. Y en realidad nosotros la dimos, bueno, yo personalmente también, ¿no? La di desde mucho antes que triunfe Milei en las elecciones. Es decir, mi campaña mediática, bibliográfica, porque escribí libros y artículos y demás, fue justamente explicar qué es lo que iba a pasar si ganaba Milei, justamente por conocer el modelo económico y además para no repetir lo que pasó con Macri, ¿no? Que tiempo después mucha gente que me peleaba me decía, no, pero mirá si Macri va a hacer eso, no, pero... Y después me venían a decir, Julián, tenías razón, pasó exactamente lo que vos decías, ¿no? No para mandarme la parte, es decir, para hablar de la tragedia, ¿no? Es decir, a mí no me importa tener razón, lo que menos quiero es tener razón. Lo que pasa es que lo que estoy haciendo es explicar el modelo económico y por qué lo cito a Macri, porque es el mismo modelo económico. Claro. Es más, en la plataforma del propio Milei, lo que él decía y detallaba era exactamente el plan de la dictadura de Videla y Martínez de Oz, la dictadura genocida del 76 al 83, ese mismo plan económico, exactamente calcado. Entonces, si ya vimos que ese modelo económico que se instaura por primera vez en la Argentina de esa forma, con el sector financiero preponderante desde el 76 al 83, por segunda vez con Menem, luego de la Rúa, y termina en el gobierno de la Rúa Sturzenegger y Bullrich, los mismos que están en el gobierno de ahora, por tercera vez con Macri, Sturzenegger y Bullrich y Caputo, y por cuarta vez con Milei, Sturzenegger, Bullrich y Caputo, entonces vamos a explicar qué significa ese modelo económico, ¿no? Pero para eso me pareció oportuno contextualizar un poquitito, explicar un poquitito que no es algo nuevo y que no es una sorpresa. ¿Cierto? Entonces, por un lado, la apertura indiscriminada de las importaciones que destruye la industria local, porque empieza a venir todo tipo de productos desde el exterior, frente a los cuales ni regulaciones, ni controles, ni protecciones, ni medidas arancelarias, ni barreras a la importación, eso desprotege nuestra industria generadora de empleo. Entonces ahí ya tenemos un punto con el cual se destruye la industria, se destruye el empleo y también se destruyen las cuentas financieras del país, porque comienzan a pagarse importaciones de lo que antes se producía dentro del país y que además implicaba también exportaciones nuestras, porque si se produce más de lo que se consume, se exporta, si se produce menos, se importa, ¿no? Entonces, con esta lógica, estamos viendo que se destruye la industria, se destruye el empleo y también las finanzas del país. Eso por un lado. Por otro lado, ya había anunciado Milei que iba a ser mucho más duro incluso, mucho peor, estoy hablando en términos económicos, mucho peor que la dictadura, mucho peor que Menem, mucho más rápido, y mucho más rápido que Macri ya lo había dicho, si volvemos a ser gobierno, es decir, el conservadurismo, la ortodoxia, la oligarquía, la embajada de Estados Unidos, las corporaciones internacionales que quieren venir a robarnos todo, si volvemos a ser gobierno, qué curioso, ¿no? Porque Macri es argentino y está hablando, ¿no? Bueno, si volvemos a ser gobierno, vamos a hacer lo mismo que hicimos durante mi gobierno, pero más rápido, ¿no? Y por ejemplo, el haber parado toda la obra pública. Se generaron centenares de miles de despidos de empleados especializados, ¿no? De personal especializado en cada uno de los rubros estratégicos del país, que eso obviamente disminuye la producción, disminuye la actividad, disminuye el empleo. Esto también disminuye la recaudación del Estado, ¿sí? O sea, generando un problema fiscal mucho mayor. También se procede a una cosa que increíblemente pasó, que un presidente diga, para mí los evasores son unos héroes porque zafan de las guerras del Estado. Claro. Pero esto ni Macri lo dijo, esto ni Videla y Martínez de Oz lo dijeron así. Promoviendo la evasión fiscal a las corporaciones, porque yo me imagino, Lautaro, que si vos no pagás la luz o no pagás los impuestos, te quedás sin tus bienes. Y te quedas sin luz, ¿no? Pero lo que está haciendo es justamente promoviendo la impunidad
de los sectores más ricos, de las grandes corporaciones, ¿no? De las actividades que más tributan. Y entonces de esa forma también lo que se genera es un agujero fiscal de una magnitud impresionante, pero esos impuestos, ¿quién los paga? Si no los pagan los ricos, los pagan los no ricos. Entonces eso cae, al igual que pasó con Macri, que cayó en el modo de tarifazos, de aumentos en los transportes. ¿Sí? La gente pareciera que no se acuerda de eso, ¿no? Entonces, los impuestos, la estructura del Estado hay que mantenerla, por más que la hayan reducido un 30%. La estructura que queda hay que mantenerla. Bueno, si no se mantiene con los impuestos de los sectores más ricos, de las actividades que más recaudan, de los sectores con bases imponibles más altas, bueno, obviamente lo pagamos todos los demás. Claro. Entonces, eso genera un menor ingreso disponible que se traduce en un menor consumo y obviamente menor consumo, menor actividad, es también quiebre de comercios, de fábricas, de talleres, de industrias, porque no pueden pagar los servicios altos y están produciendo menos y vendiendo menos, entonces se está produciendo un caos social. Y una cosita más, ahí te escuché como que me querías interrumpir para hacerme una pregunta, no, así termino el combo. Termino el combo, son varias cosas, pero una más, que es algo que también se repite por cuarta vez en la historia de la Argentina, que es la bicicleta financiera, ¿no? El modelo financiero en detrimento de la economía real, en detrimento de la producción, que es que entren dólares no productivos, dólares financieros. Esos dólares financieros no generan producción, no generan actividad, no generan empleo, no generan industria, no generan absolutamente nada, solo generan enriquecimiento para sí mismos. Esos dólares financieros entran al país, se cambian por pesos. Esos pesos se colocan en operaciones de capitalización. Las operaciones de capitalización con altas tasas de interés lo que hacen es engordar esos montos de dinero, ¿no? Es decir, si estamos hablando de 1.000 pesos, al 1% gana 10 pesos, al 10% gana 100 pesos, al 20% gana 200 pesos. O sea, cuanto más alta es la tasa de interés, más rápido aumenta la capitalización de esa montaña financiera. Pero claro, también ocurre que si la tasa de interés es alta, eso destruye la economía real, porque es más caro invertir a crédito, es más caro consumir a crédito, y entonces eso también deteriora la economía real. Pero bueno, ese monto de dinero engrosado luego se vuelve a cambiar por dólares libremente y en total libertad, y esos dólares engrosados se retiran del país libremente, en total libertad, sin declarar, sin pagar impuestos y, eso sí, cantando viva la libertad. Bueno, más o menos eso es lo que es la base de la explicación de por qué estamos así. Y el riesgo de lo que viene es aún peor, Lautaro. Claro. Julián, vos señalaste algo junto con los amigos, con Martín García hace unos días, que ya venías planteando, pero que también es interesante. Vos me dirás cuánto tiene que ver con rever las cosas hacia atrás, pero sobre todo hacia el futuro, que es la auditoría de las deudas, tanto de Luis Caputo como de Federico Sturzenegger, en gobierno de Macri y en actual gobierno. ¿En qué medida eso no solo es una cuestión de, podemos decirlo, justicia, es decir, de investigar los crímenes económicos que han cometido, pero cuánto también en medida de aquí a futuro, en el necesario, en un futuro, entiendo, más largo que corto, desendeudamiento argentino y el desarrollo económico, ojalá pronto, de la Argentina? Mira, o más corto que largo. Las dos veces que nos desendeudamos fuerte fueron de un saque. Claro. Es decir, Perón en 1946 lo hizo de un saque. Y Néstor Kirchner entre el 2005 y el 2006 lo hizo de un saque. Después continuó el proceso de desendeudamiento. Obviamente no hay que se nos quedamos sin deuda en el 2006, después de haber tenido un 160% de endeudamiento externo en moneda extranjera al inicio del gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? O sea, es un proceso de desendeudamiento que fue continuo hasta el 2015, que terminamos con apenas el 11% de endeudamiento externo en moneda extranjera. Alguno que está escuchando y se sabe los números de memoria dice, no, Julián se equivoca, era 45, no me equivoco. 45 es la deuda total. Pero lo que compromete la soberanía externa y la independencia económica es la deuda externa en moneda extranjera, y esto era el 11% de nuestro Producto Bruto Interno. El 45% es deuda total que incluye incluso deuda intrasector público, que tiene que ver mucho con entre otros mecanismos, con deuda intrasector gobierno, que es también producto de contabilidades internas. Pero lo que sí, bueno, nosotros teníamos, como vos decís, un país desendeudado, ¿no? Reconocido incluso por Duhovne, diciendo que una de las bendiciones que nos dejó el kirchnerismo, que era estrafalario, que nadie le prestaba, una serie de estupideces como las que dice el presidente de la Nación de este momento.
Recién dijo una serie de estupideces, pero nos dejaron una bendición. Somos el país que menos nivel de deuda tiene en todos los niveles, a nivel Estado, a nivel empresas, a nivel familias. No conozco ningún país en el mundo con tan bajo nivel de endeudamiento, lo dijo el propio Duhovne, que tiene que ver con lo que yo estoy recordando ahora. Sturzenegger, yendo hacia los nombres, yendo concretamente hacia tu pregunta, Sturzenegger fue procesado por el blindaje y el megacanje que se hizo con De la Rúa antes de la explosión del 2001. Ese es Sturzenegger, ¿sí? Un operador de la deuda externa argentina. ¿Sí? O sea, fue imputado y luego procesado, que lo desprocesa Macri, ¿no? Fue procesado por una de las mayores estafas de la historia de la humanidad. Y Caputo, que fue parte del gobierno de Macri también, los dos fueron parte de este gobierno. Una cosa que yo siempre digo es, perdón que haga este paréntesis, ¿no? Pero me parece necesario para no olvidarlo después. Pero una cosa de las que yo siempre digo es, me imagino que los que votaron a Milei pensando que era algo nuevo, ya por lo menos se dieron cuenta que algo nuevo no era, ¿no? No solo porque repite el mismo modelo de la dictadura, que ya lo conocíamos, sino porque además tiene a Sturzenegger, a Bullrich, a Caputo, ¿sí? Son los mismos que generaron los desastres en la historia argentina. Bueno, Sturzenegger, entonces tenemos procesamiento por la estafa de deuda del 2001. Sturzenegger también forma parte del gobierno de Macri, que generó el máximo nivel de deuda, de incremento de deuda por año de la historia argentina. Sí, más que la dictadura y más que Macri. Si hacen las cuentas, se van a dar cuenta que el nivel de endeudamiento externo de la dictadura fue cerca de 6.000 millones de dólares por año. De la convertibilidad fue 16.000 millones de dólares por año. Y del gobierno Macri fue 32.000 millones de dólares por año. Bueno, y de ahí formó parte Caputo, que generó el mayor préstamo de la historia también del Fondo Monetario Internacional, 57.000 millones de dólares de un saque para sacar a la Argentina de una explosión financiera que hubiese terminado con el gobierno de Macri en el año 2018. Pero bueno, esta otra estafa, la mayor estafa mundial de la historia financiera, ¿no? Cuando Trump, utilizando la plata de todo el mundo, le presta 57.000 millones de dólares a Macri. Entraron 45.000, después los otros no entraron porque Macri perdió con Alberto Fernández, entonces no entraron solamente. Se negó la última cuota. Claro. Exacto. Entonces, bueno, de eso estamos hablando. Ahora, que es ilegal, ilegítima, nula y de nulidad absoluta. Entonces, ¿qué esperamos para hacer lo que no hizo el gobierno de Alberto Fernández y Guzmán, de repudiar esta deuda por ilegal, ilegítima, nula y de nulidad absoluta, porque no pasó por el Congreso de la Nación, porque no se declaró en efecto las consecuencias que iba a tener en cada una de las cuentas de la balanza de pagos, porque no se votó en el Congreso y porque también violó el propio estatuto del Fondo Monetario Internacional, que le prohibía prestar a países con insolvencia externa, que era la situación de Argentina con Macri, y con un país con formación de activos externos permanente, es decir, fuga de capitales. Es decir, que las grandes capitales financieros se estén fugando del país a esconderse en guaridas fiscales en el exterior. Bueno, eso es lo que estaba pasando en Argentina. Por lo tanto, es de una ilegalidad absoluta que la transforma en nula, de nulidad absoluta, y bueno, y por lo tanto, bueno, tendrán que responder Trump y Macri, ¿por qué hicieron eso con la plata del mundo? Pero no tenemos por qué responder los argentinos. Julián.